Buenos días. Bueno, gracias al Señor tenemos el privilegio, la libertad y un buen espacio para que juntos estudiemos las Escrituras, estudiemos la palabra del Señor. Quisiera que juntos oráramos. Hay un salmo muy precioso que dice que Dios no se complace, no se agrada en la fuerza de un caballo, en la capacidad del hombre, sino se agrada en aquel que espera en Él, en aquel que espera en la misericordia de Dios. Y el tiempo de la enseñanza bíblica precisamente es eso, es esperar en Dios, buscar al Señor que nos guíe. Entonces, más que oremos por el predicador, también debemos orar por nuestros propios corazones. Así que les pido que juntos busquemos en este momento al Señor. Usted tiene una responsabilidad no de oírme, sino de escuchar la palabra de Dios. Así que oremos. Dios eterno, santo, soberano, todopoderoso, lleno de gracia, de misericordia y de verdad, Señor. Queremos y estamos en un tiempo donde esperamos en ti y esperamos en tu misericordia. Te deleita esto, te complace. Por favor, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Ayúdanos a tener la experiencia de ser enseñados por ti, Señor. Que lo que hablemos se exprese, no opaque ni ahogue tu palabra, Señor. Al contrario, necesitamos ser llenos de ti en este momento, Señor. Necesitamos la valentía, la disposición, el corazón. Señor, háblanos. Y te pido, Señor, que haya fruto espiritual para la gloria de tu nombre, para la gloria de Cristo, para la honra de tu palabra y para la exaltación de tu precioso, admirable y nombre que es sobre todo nombre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, todos tenemos actividades que nos producen alegría o gozo, ¿verdad? Trabajar, arreglar la casa. No, es cierto, todos me miran, ¿quién dijo? No, bueno, estoy hablando, entonces no me refiero a esas actividades que toca, sino a actividades que uno hace y le miran a uno el rostro y uno, ¿qué pasó? Por ejemplo, algunos viajar, a otros hacer deporte, ¿no? Compran su ropa, hacen sacrificios. A otros tienen actividades que les llenan de alegría, por ejemplo, comer, ¿no? Con cierto tipo de comida, ¿cierto? Eso es un manjar, es una delicia. Uno lo ve y parece que no puede la felicidad, ¿cierto? A otros les encanta, bueno, en nuestro contexto muchos tenemos el gozo y la alegría de tener el tiempo de congregarnos. Es necesario y es parte de ser un humano el tener actividades que nos alegran y nos dan gozo, ¿cierto? También a todos nos da mucha alegría ver que otros apoyan y hacen lo que nos causa gozo, ¿cierto? O alegría. El esposo que le encanta el deporte, cuando ve que la esposa también se anima a hacerlo, uno se siente, wow, le gustó, se siente apoyado, se siente, pues que bueno que la gente le guste lo que uno hace, ¿cierto? Y viceversa, ¿no? La esposa que le encanta, bueno, no sé, cada caso es particular, pero ve que su esposo apoya y le gusta, pues eso realmente es motivo de gozo, ¿cierto? De alegría. Y esto, obviamente, si quienes apoyan y nuestras actividades que nos dan alegría lo hace la familia o los amigos, ¿no? Que los amigos estén de acuerdo de que vamos a hacer tal actividad, hagamos tal práctica, eso da mucho gozo. Ahora, no solo nos gusta que nos apoyen en las cosas que nos producen alegría y gozo, sino nos gusta que también la gente se involucre. O sea, uno nos gusta ver como que a mí me gustó tal cosa y ahora a todos les encanta. Que considero que el jengibre es muy bueno para la salud y uno empieza a escuchar a varios que yo también tomo jengibre y uno dice, wow, me alegra, me da gozo. Sí, todo esto es muy bueno. Recuerdo un caso particular de Anita, ustedes conocen a la pequeñita Anita. Teníamos nosotros una actividad que queríamos era verle sus areticos. En China, socialmente y culturalmente es un crimen que una niña lleve unos aretes, pero pues en nuestro contexto no. Que soñábamos verle sus areticos. Era una actividad que al imaginarnos nos iba a dar alegría. La convencimos, le hablamos, le mostramos y hasta ella, yo también quiero. Y ayer casualmente le estaban haciendo esto.
lloró, pero era un profesional que lo hizo. Pero qué bueno, no era solo, después de que leímos sus areticos y le empezamos a mostrar, entonces ella feliz, nosotros felices, y realmente qué bueno porque nuestra hija se identificó con algo que nos producía gozo. Ahora te quiero preguntar, ¿tú sabes, en el caso del Señor, qué actividades le producen a Él alegría o gozo? Hasta alguien preguntará, ¿luego Dios tiene alegría? Sí. ¿Sabes qué actividades llenan al Señor de gozo? Por decirlo en sentido figurado, le sacan una sonrisa. Él es el gozo pleno, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero Dios es gozo pleno. Pero hay ciertas actividades que le hacemos sacar una sonrisa, le hacen sacar una sonrisa. ¿Sabes cuáles son? Tú, como hijo del Señor, como discípulo de Cristo o creyente en Cristo, te apoyas y haces las actividades que al Señor le producen gozo. Tú podrías decir, de lo que hago para el Señor, yo estoy seguro que estas cosas le sacan sonrisa a mi Señor. ¿Lo puedes decir? Pues bien, ese es el tema que vamos a considerar hoy en Lucas capítulo 15, versículo del 8 al 10. Le hemos puesto a este tema la alegría de Dios por salvar al perdido. La alegría de Dios por salvar al perdido. Son solo 3 versículos, pero tenemos bosquejo. Nuestra primera parte va a ser el versículo 8 y 9, donde básicamente tenemos la parábola de la moneda perdida. Este primer punto lo vamos a llamar la tarea de Dios de buscar a los perdidos. Entonces nuestro tema, la alegría de Dios de salvar a los perdidos, pero esto implica una tarea por parte de Dios de salvar a los perdidos. Y el versículo 10 nos muestra la alegría de Dios por encontrar a los perdidos, que es casi a nuestro tema, pero vale la pena subrayarlo. Es la aplicación a la parábola. Tenemos que, estas parábolas son preciosas. Quiero tomar 4 puntos importantes del contexto de estas parábolas para que notemos la importancia, relevancia que el Señor quiere darle a estas parábolas. Son 4. La primera, consideremos la importancia del capítulo 15 en el Evangelio de Lucas. Si hacemos un estudio cuidadoso de ese Evangelio mostrará que de acuerdo a los hechos narrados de las cosas que ha vivido y vive el Señor Jesús, al momento de llegar al capítulo 15, esas cosas han sido que el Señor claramente ha manifestado con palabras y obras que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Otra cosa que se ha podido ver en los capítulos anteriores es que se ha mostrado, se puede ver el rechazo por parte de los líderes del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso es muy claro hasta ese entonces, hasta este punto del Evangelio. Y también se puede apreciar el hecho de que unos están convirtiéndose en discípulos de Cristo. Están siguiéndole, tomando su cruz y viviendo para Él. Por tal motivo, este capítulo 15 es el corazón de todo el Evangelio de Lucas. Podríamos decir que cuando Lucas estaba pensando en su Evangelio, decía, esto es clave. Si este capítulo llega aquí, todo el Evangelio tendrá una armonía maravillosa y explicará de manera preciosa quién es Jesús, quién es Dios y el propósito de la venida del Señor Jesús. ¿Sabe por qué el capítulo 15 es el corazón? Por lo que les acabo de decir. En este capítulo el Señor Jesús muestra quién es realmente el Dios verdadero, cuál es el enfoque de Dios con este mundo caído, cuál es el papel del Mesías o el Cristo y sus discípulos en el mundo, y el gran error, óigalo bien, el gran error en que vivían los líderes del pueblo que guiaban al pueblo de Dios. Entonces, lo interesante es la forma como el Señor lo hace por medio de ¿qué? 3 parábolas. Ahí está, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Esas 3 parábolas quieren mostrarnos que en su conjunto, estas 3 palabras en su conjunto, quieren mostrarnos a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano, que por su gran amor
su inmensa misericordia, su compasión y su abundante gracia tiene un interés, un gran interés, y hace un gran trabajo por alcanzar a los perdidos. Por eso la palabra evangelio. Estos perdidos nada menos ni nada más son pecadores, quienes están bajo el juicio y el castigo de Dios por causa de las consecuencias de su pecado. ¿Por qué las parábolas? Sería nuestro tercer punto del contexto. Bueno, las parábolas en los evangelios son un medio para enseñar e impactar la vida de aquel que aprende de Dios, del discípulo de Cristo. Por eso las palabras contienen historias, a veces sacadas de la vida cotidiana, que son muy vívidas, dramáticas y fuera de lo común, con las cuales el creyente o el discípulo de Cristo aprende principios y verdades muy importantes. En razón a esto, las parábolas son una fuente de sabiduría y conocimiento para aquel que confía en Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, las parábolas no es solo hacer una historia y bueno, ¿qué quiere decir cada una? Sino vamos a aprender, pero esa enseñanza de la parábola nos va a impactar la vida, nos tiene que impactar. Y la verdad, si uno estudia todas las palabras del Señor Jesús y de algunas partes de la Biblia, uno queda, wow, ahora entiendo lo que el Señor quiere decir. Pero hay algo, para el creyente, las parábolas son una fuente de sabiduría y conocimiento. En cambio, para el que está lejos de Dios, pueden llegar a ser solo historias sin ningún significado. Como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, versículos del 14 al 17, se las voy a leer en la nueva traducción viviente. Por eso uso estas palabras, dice el Señor. Pues ellos, los no creyentes, miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no puede volver a mí para que yo los sane. Luego dice el Señor: pero benditos son los ojos de ustedes, es decir, del creyente, del discípulo de Cristo, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaban ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaban oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Qué clase de persona eres tú en esta mañana? Vamos a escuchar una parábola. ¿Te impactará la vida? ¿Aprenderás cosas preciosas del Señor y su obra? O quizás dirá, esa historia rara, ¿no? Bien, es muy importante tu actitud cuando estás frente a la palabra de Dios. Y el último punto importante de nuestro contexto es la ocasión de las parábolas, de estas tres parábolas que están en el capítulo 15. Los versículos 1 y 2 dicen en la nueva traducción viviente, y se los voy a leer: los cobradores de impuesto, es decir, los publicanos, les cuento que eran considerados por los líderes religiosos y el pueblo judío unos extorsionistas, no exorcistas, sino extorsionistas. Unos extorsionistas y unos traidores a Dios y traidores a la patria. Estas personas, ¿en compañía de quiénes? De otros pecadores de mala fama, dice el versículo 1 y 2. Y estos pecadores de mala fama eran nada menos ni nada más considerados gente impura, perdidos y imposibilitados para ir al templo y adorar a Dios y servirle. A estos, dice Lucas, dice, a estos a menudo venían a escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. O sea, la gente despreciada, con aquellos que el resto del pueblo no trataría, ni tendrían amistad, ni aun con el tal comáis, ellos venían a Jesús a escuchar sus enseñanzas. Dice el versículo 2, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús, se quejaban de él, porque Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Termina el versículo 2. En otras palabras,
aquellos que eran maestros de los pactos, de las profecías, de las promesas de Dios, que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, esto de los fariseos y los maestros de la ley, con su desprecio y falta de compasión por aquellos que estaban extraviados de los caminos de Dios, esa actitud de ellos no mostraban que estaban bien con Dios, mostraba que no conocían al Dios verdadero. Esta actitud de los fariseos dejaba ver que eran realmente ellos los perdidos y los alejados del Dios Todopoderoso. En cambio, quienes recibían a Cristo y su mensaje de Dios, y su mensaje que era de Dios, es decir, los publicanos y los pecadores, a pesar de lo que habían hecho y que les extravió de los caminos de Dios, por su relación con el Señor Jesucristo, estaban realmente bien con el Señor, con Dios mismo. ¿Saben qué? Para nosotros son preciosas las parábolas. Pero en ese momento las parábolas del Señor debieron ser una gran ofensa para los fariseos y maestros de la ley. Un insulto lo que él dijo. ¿Saben por qué? Porque miren, un pastor, ese oficio, ni siquiera les queda tiempo de ir para el templo. Una mujer pobre, un granjero que tenía 2 hijos. Actuaron en esa historia, en cada uno en su historia, actuaron con amor, misericordia y compasión, como solo Dios lo haría. En cambio, los fariseos jamás se atreverían a portarse así. El mismo pasaje nos muestra que ellos criticaban y rechazaban a Jesús por mostrar amor y compasión con los perdidos. Es decir, las obras de este pastor en la parábola de la oveja perdida, las obras de la mujer en la moneda perdida, las obras del padre en el hijo perdido, muestran que las obras de ellos muestran que su fe en el Dios viviente era verdadera, era auténtica. Esto no era el caso de los líderes. ¿Saben qué es lo que más inaudito parece de toda la historia? Que en el Antiguo Testamento varias veces se recalca, se subraya que Dios, ante un pueblo que regresa a Él, por causa de que Él interviene para salvarlo y libertarlo, Dios mismo se alegra, se goza. Jeremías capítulo 32 versículo 41 dice que y me alegraré en hacerles bien, y dice que no lo iba a hacer nada menos ni nada más, sino dice y me alegraré en hacerles bien con toda mi alma y mi corazón. Dios diciendo esto. En Sofonías capítulo 3, Él dice, el Señor está en medio de ti cuando su pueblo sea restaurado, libertado. El Señor está en medio de ese pueblo que antes fue infiel, que antes estuvo perdido. Dice que el Señor está en medio de ese pueblo todopoderoso. Él salvará y se alegrará sobre ti con alegría. Cantará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Es inaudito que los maestros de la ley se hubiesen extraviados. Por eso es que las parábolas son demasiado impactantes para la vida, para los que la escucharon en su momento. Entremos en materia, nuestro primer punto. La tarea de Dios de buscar a los perdidos. Miremos la parábola de la moneda perdida. Versículos 8 y 9 dicen así. ¿O qué mujer... Pónganle cuidado que es una pregunta. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Bueno, miremos esta parábola, esta historia que el Señor trae a la escena. ¿O qué mujer? Lo primero es que la historia es protagonizada por una mujer, es una historia de la vida cotidiana del pueblo de Israel, la vida cotidiana de una mujer pobre, de baja condición en Israel, que vivía en una aldea. Por lo que dice lámpara, barrer y todo esto de las dracmas, el judío decía, inmediatamente se le venía a él una campesinita. Sí. Los fariseos yo creo que escucharon eso y dijeron, ¿qué? No puede ser. ¿Saben por qué? Porque las mujeres eran despreciadas por aquellos
que predicaban y proclamaban la palabra de Dios. ¡Qué contradicción tan grande!, ¿no? Bien, luego dice que esta mujer tenía 10 dracmas. Una dracma o moneda era un denario romano. Representaba el salario de un día para un trabajador común. O sea, ¿cuánto está nuestro salario mínimo acá? Tanto, ¿cierto? O sea, que un día de trabajo sin prestaciones ni todas estas arandelas son como ¿qué? Sí, eso. No mentiras, 30,000 pesos, ¿cierto? Entonces se le perdió un billete de 30. Muchos dijeron, wow. Otros dirían, pues está bien, no les cuadra. Y ella tenía 10 moneditas, o sea, ¿que cuánto tenía ahí? 300 palos, 300,000 pesitos, ¿cierto? Dije palos, no, bueno, pues bien, dejémoslo así. 300,000 pesos, ¿cierto? Probablemente esta dracma o esta moneda era parte de la dote que su padre dio cuando esta mujer se casó. ¿Y sabe qué hacía la familia pobre? Cogía esa dote, se hacía a veces hasta un collar o la cargaba, y ellos decían, esto ahora se vuelve nuestro fondo de emergencia. Era un fondo de ahorro para una emergencia, porque los pobres normalmente no tenemos en el banco, nos enfermamos, no, nos toca tener el ahorrito. Entonces esta mujer tenía, esas 10 dracmas eran su ahorrito para una emergencia o para cuando no hubiera plata, pues bueno, tomemos una dracma y vayamos a comprar la lechita y los huevitos. Bueno, no sé si tomaban leche, bueno, dejémosla así, bien. Sí, esto es lo que ocurre. Entonces, dice que ella tenía 10, pero si pierde una dracma, yo creo que en ese momento los fariseos escuchan esto y se ríen. Seguramente ellos dijeron, pues que no pasa nada, porque normalmente los fariseos y los maestros de la ley, pues que perdieran un billete de 30, una dracma, una monedita, pues tendrían por ahí un costal para reponerla. O sea, no era importante. Pero la historia, como nos la vamos a seguir viendo, sí muestra que para la mujer esa moneda era muy importante. Claro, si era pobre, no tenía un buen ingreso, vivía de lo del campo, perder esa monedita era perder unos días de mercado o para pagar servicios, etcétera, etcétera. Luego dice que si esa mujer perdía la moneda, ¿qué iba a hacer? No enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia o con cuidado, diría la Nueva Traducción Viviente, ¿hasta qué? Hasta encontrarla. O sea, esa mujer se le pierde la monedita y, diríamos en nuestro dialecto, levanta la casa, ¿cierto? Pero aparece o aparece, diría mi mamá cuando era uno le refundía algo a mi mamá y Federico, bueno, ella agregaba el Hermes Federico, o me aparece eso o me aparece, y uno ya aquí tocó. Ahí no era por el valor, sino por otro valor que adquiría mi cuerpo si no aparecía la moneda. Pero dejémoslo así. Bien, entonces, sí, esta pregunta, porque toda la parábola es una pregunta, ¿no? Todos los que estaban oyendo, ¿cómo responderían? Por supuesto que la mujer la buscaría. O sea, todo el mundo diría, es obvio, es lógico, es sensato que ella haga lo que va a hacer por su moneda. ¿No es que es importante para ella? ¿No es que es valiosa? Es más, los fariseos, que ellos eran conocidos, y los maestros de la ley, socialmente eran considerados personas honestas, correctas y sensatas, están escuchando al Señor Jesús y seguro dicen, pues, obvio, tiene que buscar la moneda, porque es importante. Vamos a entrar en esto de qué hizo ella, ¿no? Encendió, barrió, etc. ¿Por qué es importante aclarar que la búsqueda requirió encender una lámpara, barrer toda la casa y buscar con cuidado buscar con cuidado en toda la casa? ¿Por qué es tan importante? Porque las casas en esa época eran de un piso. Y una vez se nos cambió, nos imaginamos una casa de 3. No, aún en nuestro tiempo una persona pobre puede tener un ranchito de 2, pero allá no, era 1. Eran de un piso. Esas casas no tenían ventanas, o si tenían eran pequeñitas. Por eso tenía que encender una vela, ¿cierto?
Y además el piso era de tierra. O sea, este piso es súper hermoso para lo que era el piso. Era tierra, el piso. Imagínese usted barrer en tierra. Porque uno barre acá y pues encuentra rápido, pero barra la tierra. O sea que era una labor. Todo lo que hizo esta mujer es demasiado impactante por causa de una monedita que según un fariseo otra persona diría, pero ¿qué valor tiene? Miremos cada actividad que hizo la mujer y lo que muestra de su empeño por encontrar la moneda. Lo primero que hizo la mujer, ¿qué fue? Encender una lámpara. Es decir, que la mujer tuvo que gastar más luz de lo habitual. Las lámparas eran de aceite, eran de mechita, entonces tocaba prenderlas poquito porque el aceite seguramente era caro. Si hoy en día le dicen a uno, apague la luz, prenda la luz, uno no lo prenda, apague. Porque es costoso los servicios, en esa época era igual. Pero esa mujer dice, por esa moneda, pues prendamos la lámpara, o sea, gastemos más luz, gastemos más servicio, pero que aparece o aparece. Entonces la mujer tuvo que gastar más de lo habitual. Se sacrificó por esa moneda. Luego la mujer, ¿qué hizo? Barrer la casa. Es decir, que la mujer tuvo que hacer algo inusual. Yo me imagino los vecinos si pasan, ¿y esta que se volvió loca? ¿Qué hace barriendo la tierra? No se barría probablemente, se quitaba, se levantaban las cosas pero era ilógico, inusual que alguien parara todas las cosas por barrer un piso de tierra. Pero esta moneda lo ameritaba. Por esta moneda la mujer hace algo inusual, para sus actividades y se pone a barrer. Y luego, ¿qué también hizo? Finalmente buscó con diligencia hasta encontrarla. Es decir, que la mujer tuvo que cambiar las prioridades de su vida, de sus actividades. Si por la mañana se levantaba a ordeñar las ovejitas para tomar la lechita y después a sembrar, ese día dijo, no se puede hacer nada de esto. La prioridad es encontrar esta moneda, así que se puso. Yo creo que los vecinos que iban a hoy no vino a trabajar, oiga, no tiene nombre la mujer, pongámosle Doña Clara. Los que ya sé por qué se ríen. No vino a trabajar Doña Clarita. No está haciendo sus cosas habituales. Y van y se asoman a ver si es que está enfermita y cuando la ven barriendo. Y le preguntarán los vecinos, ¿y qué pasó, Clarita? Se me perdió una dracma. ¡Wow! Esa mujer cambió las prioridades de sus actividades. Hizo algo inusual, se sacrificó y además cambió las prioridades de su vida diaria. ¿Por qué hizo esto la mujer? Según la historia, por el valor y aprecio que esta señora, que esta mujer tenía hacia la moneda. Aunque esa moneda para otros fuera de poco valor. Según la historia, mucha gente diría, los que tenían plática dirían, mucha bobita. O dirán, hay que pesar, pobrecita tan pobre, que le toca buscar. Pero pocos dirían, wow, esta mujer, de verdad, por el aprecio que tuvo, se la jugó todo por encontrar esta moneda. Ahora, ¿qué muestra lo hecho por la mujer? Que para encontrar su valiosa moneda, ella tuvo que invertir recursos y tiempo. También tuvo que añadir a sus actividades habituales la búsqueda de la moneda, siendo esto una prioridad. Es decir, que por sus obras, la mujer mostró el aprecio que tenía su moneda. Y luego entonces nos termina diciendo la parábola, y cuando la encuentra, yo quiero añadir esto, y con todo compasión le pido que me lo permitan. Siempre hemos pensado en esta parábola como que ocurrió a las 11 y a las 3 ella la encontró y bueno, y todo el mundo celebró. Por la historia y lo que aparece allí, los vecinos y todo esto, en mi opinión, esto tomó días o tomó tiempo. Porque ¿qué dice? Luego dice que cuando la encontró, reúne a sus amigos y vecinas. Si lo hubiera encontrado el mismo día, dice, va, pero porque todo el mundo se alegró, todo el mundo se emocionó. Reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había encontrado. Yo me imagino, si uno barre el polvo y se ensucia, imagínense barre la tierra. Llegó allá como cuando a veces Matías llega todo, quiso algo malo y llega embadurnado, descuachalimbre, bueno, de todo, y uno dice, uy,
Ella llegó a donde sus amigos así, suciecita, cansada, fatigada, quizás con menos dinerito porque gastó aceite, pero estaba alegre, estaba gozosa. ¿De qué? De que encontró su moneda. Les dice a sus amigos: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Como se puede apreciar, es probable, vuelvo y repito, que todos sus amigos ya sabían, ya había pasado un tiempito, o sea, ya estaba la expectativa de qué pasaría con la moneda. Bien, ahora miremos la alegría de Dios por encontrar a los perdidos. Punto 2, ¿qué es la aplicación de la parábola? Dice así el versículo 10: así os digo, dice el Señor Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo creo que los fariseos les provocaba que los tragara la tierra, porque ellos muy puestecitos, muy juiciositos, harían el comentario: míralo, a los pecadores recibe y come con ellos. Y seguramente habían más escuchando sus comentarios. Y con esta parábola el Señor les hace: ustedes tienen un corazón duro, ustedes tienen un corazón sin misericordia. Si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, cuando vieran al Señor Jesús con los pecadores juntos, comiendo, compartiendo, ellos deberían gozarse y decir: gloria a Dios en las alturas. Este es el Salvador. Mírenlo con aquello, mire salvando a los perdidos. Pero esa no fue la actitud de ellos. Este versículo 10 nos dice que hay gozo, alegría. Esto se refiere no al gozo, alegría que seguro sienten los ángeles por ver la gracia y salvación de Dios en acción. No se refiere, o sea, el enfoque aquí no son los ángeles, aunque los ángeles son ministros que están designados para aquellos que recibirán la salvación. Entonces, si el Señor se goza, debe ser un gozo de los ángeles, pero el enfoque aquí no son los ángeles. Esto se refiere al gozo de Dios o la alegría del Señor que Él experimenta cuando un solo pecador se arrepiente. Sea Dios, vuelvo y lo digo en sentido figurado, sale una sonrisa. Tremendo, ¿no? Esto nos habla de un atributo de Dios y es el gozo de Dios. Dios tiene bastantes atributos. Él es todopoderoso. Él es el creador, Él es el omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Él es el Dios eterno, Él es el Dios inmutable, Él es el Dios santísimo, Él es el Dios de amor, Él es el Dios de misericordia. Pero este pasaje y otras partes de las Escrituras nos muestran que nuestro Dios es alegre. Nuestro Dios es tanto que el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Sí, Dios tiene este precioso atributo. ¿Y saben qué cosas le produce alegría a Dios? Estuve mirando, chismoseando esto. Por ejemplo, Él se deleita y le produce gozo su Hijo Jesucristo. En el bautismo dice: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma, ¿qué? Se complace. Él se deleita. Para Dios es un gozo salvar, mostrar misericordia. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y la iniquidad y que se deleita en mostrar misericordia? Habla Miqueas capítulo 6. También Dios se deleita en las oraciones de su pueblo. Para Dios le da gozo vernos orar. Dios se deleita en el que espera en Él y en su misericordia, no el quien se apoya en sus propias capacidades, sino Dios se deleita. Dios se deleita también, como vemos acá, en que ¿qué? Un solo pecador se arrepienta. Hay gozo. ¿Saben qué? Reflexionando sobre esto, vino a mi mente que quizás el gozo de Dios ante un solo pecador que se arrepiente es la puerta que abre para que Dios, o el que es salvado por Dios, entre a experimentar y a hacer muchas actividades que le llenarán a Dios de gozo. ¿Sí me hago entender? Porque si recibimos el perdón de Dios por nuestro arrepentimiento, pues habrá oración a Dios,
habrá alabanza a Dios, habrá adoración a Cristo, habrá confianza en Él. Y todo esto, queridos hermanos, le deleita al Señor. Bien, ahora, bueno, quiero aclarar algo. También existen otros atributos que poco los comentamos. Pero por un lado, cuando Dios ve a alguien arrepentido ante Él, siente gozo. Pero ante el corazón duro, ante el que peca, el que persiste en pecar, ante aquel que deshonra, desafía su ley, ante aquel orgulloso y altivo, no sale una sonrisa al rostro de Dios en sentido figurado. La ira de Dios está sobre él. ¿Sí me hago entender? ¿Qué experimentas tú en esta mañana de Dios? ¿Qué experimenta tu vida al considerar a Dios sobre ti? ¿Su gozo porque te has arrepentido? ¿Has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O experimentas la ira de Dios porque no tienes al Hijo? Sí, queridos, muchos de ustedes hoy han venido a considerar esto de una reunión cristiana. Pero la Biblia es muy clara que Dios anda buscando al pecador. Anda trabajando. Tiene un gran por interés. Él es paciente para con los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. Dios no quiere la muerte del impío, ha dicho Él mismo. Sin embargo, si tú no tienes un Salvador suficiente, el único que es nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. Este versículo nos dice que hay gozo en los cielos, ¿cierto? Delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Un pecador. ¿Qué es un pecador en las Escrituras? No es alguien que solo ha violado, asesinado, ha asaltado un banco, ha matado a sus padres, ha abusado de una mujer. No es solo eso. Un pecador en la Biblia es alguien que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es alguien que no ama a su prójimo como a sí mismo. Es alguien que cuando ve su relación con Dios dice: Señor, no llego al nivel que tú demandas. Creo que ustedes no llegan a escucharme si no me pongo esto. Entonces sigamos. Bien. Ok. Entonces, un pecador es aquel que tiene que no da en el punto, en el blanco con Dios perfectamente y siempre. Es alguien que al ser expuesto ante la ley de Dios, que le muestra su adoración, su tributo, dice: no he hecho todo como Dios quiere. Ser pecador en la Biblia significa estar bajo la maldición de la ley, porque maldito es todo aquel que no hace, que no obedece las obras de la ley de Dios siempre. Así que si tú en alguno de los puntos de la ley, de tu conciencia que te muestra que has hecho lo malo, sabes que has fallado, te tengo malas noticias. Eres como yo, un pecador perdido sin esperanza. Un pecador en la Biblia nos habla de alguien que está condenado. Está condenado y el hecho de que muera físicamente demuestra que esto es cierto. Esta condena significa separación de Dios, significa juicio de Dios y significa estar eternamente en un lago de fuego, que es la muerte segunda, el infierno. Ser pecador en la Biblia es estar perdido. Podrás tener la filosofía, la ideología, podrás tener las actividades religiosas que quieras, pero sin Cristo estás perdido. Y ser pecador en la Biblia nos habla de alguien que es incapaz de quitarse, de solucionar, de remediar las consecuencias del pecado. Es como si un leopardo quisiera quitarse sus manchas, o una persona de color quisiera volverse blanco. No puede, necesita de alguien que le salve. Un pecador en la Biblia nos habla de juicio, condena, tinieblas, perdición, castigo, etc. También dice que se arrepiente. Arrepentirse en la Biblia nos habla de que alguien por fin, por la gracia de Dios, reconoce su perdición. Está perdido, errante, no sabe para dónde ir, reconoce que le ha fallado a Dios.
Es alguien que entiende que necesita a Dios para solucionar el problema de su pecado. Arrepentirse en la Biblia es reconocer ese pecado y dar un giro de 180 grados. ¿Para qué? Para volverse a Dios y confiar en Cristo como su Señor y Salvador personal. Esto, arrepentirse en la Biblia, abre la puerta para una nueva vida, justificación, reconciliación y ser reunido con el pueblo de Dios. En otras palabras, en base a esta parábola, podemos afirmar que la mujer representa a Dios en la persona de Cristo, quien busca a los pecadores perdidos entre las grietas, el polvo, los escombros de un mundo arruinado por el pecado. Por eso es tan preciosa esta parábola. Dios mismo viene a buscar lo que se ha perdido. Hace poco escuchaba un debate entre dos científicos, el uno cristiano y el otro no, y el argumento del no cristiano para no creer en Dios decía: me parece muy básico, muy insignificante que un Dios que haga los cielos tan grandes, tan inmensos, se haya hecho hombre para morir por mí. Al contrario, la grandeza de Dios está en eso, en que siendo aún rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que por su riqueza nosotros fuésemos, para que por lo que Dios hace de hacerse pobre, nosotros recibamos la riqueza de su salvación. Sí, queridos, qué obra, qué Dios es qué Dios tan precioso es el que nos muestra la Biblia. Un Dios que escarba. Si pensamos en esta mujer que barría, el mundo está lleno de ideologías, de idiosincrasias, de culturas, de sistemas políticos, ideológicos, está lleno de cultura, de lenguas. Todos estos son argumentos humanos, todos estos son altiveces que hace el hombre arrogante, que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Pero sobre todos estos, el Señor está buscando lo que se ha perdido. Lo que hizo la mujer por encontrar la moneda nos habla de lo que el Señor hizo para encontrar a los perdidos. ¿Saben qué hizo el Señor? Nada menos ni nada más que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. En esa condición, el Señor, Dios mismo, viene a ser un hombre sin dejar de ser Dios. Un siervo, un esclavo para salvar. Vino a buscar, representa que murió y resucitó por nuestros pecados, y vino a salvar significa que el Señor vino a llevarnos a su gloria. Como el mismo Señor Jesús dijo: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Qué precioso, ¿no? El Señor Jesús sí sabe si a la mujer para tener la moneda le tocó gastar dinero, le tocó cambiar sus prioridades, etc. El Señor hizo mucho más. Ofrece salvación con su preciosa sangre. No nos compró con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El Señor Jesús se despojó de su gran posición para venir a nuestro encuentro. ¡Qué precioso amor! Y por último, las monedas representan a los pecadores que necesitan a Dios. Esa moneda jamás le pudo ayudar a la mujer a que la encontrara. No le hizo un aquí estoy. No pudo. La moneda estaba allí. Yo creo que, pongámosle un poquito de efectos especiales. Si pasara por ahí un animalito, le decía: oiga, la están buscando, y ella, y pasaba una cucarachita y le decía: oiga, que la están buscando. Pasaría hasta un ratoncito, le diría: hágase a la izquierda que ya viene. Muerta. Esto nos habla, queridos, de la incapacidad del hombre de volver a Dios. Necesita que Dios lo busque. Sí, que Dios intervenga soberanamente en su vida, y estando muertos en pecados y delitos, le dé Dios mismo, por la obra de Cristo, vida nueva. Nazca de nuevo. Es imposible. Por eso nadie nos podemos jactar en la presencia de Dios, decir: no, es que si yo no hubiese hecho tanto, si yo no hubiese escogido, si yo no hubiese tanto, Dios no hubiese salvado. Mire, por gracia sois salvos
Esto no de vosotros, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, fue Dios el que vino a nuestro encuentro. El ser humano, como la moneda, no puede hacer nada por su propia cuenta para salvarse del pecado y sus consecuencias. Conclusión. No voy a hacer una conclusión de media hora, tranquilos. Vamos a hacer una conclusión. 4 preguntas. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cómo encaja esta preciosa parábola en la vida de la iglesia? Querido, quiero darle una noticia. La iglesia del Señor Jesucristo existe para adorar a Dios, edificarse hasta llegar a la estatura de Cristo y para alcanzar a los perdidos con el Evangelio. A veces se considera que es un grupo de la iglesia el que está alcanzando a los perdidos. No, si tú y yo pertenecemos a Cristo, nosotros estamos llamados a ser como hizo esa mujer por encontrar esa moneda. Estamos llamados a hacer sacrificios, a cambiar prioridades, a invertir recursos por el privilegio y el gozo de ver a alguien que se arrepienta. Iglesia, queridos, tú que has sido salvado por la gracia de Dios, ¿no piensas que somos hijos de Dios? Que somos creyentes, hemos creído, discípulos de Cristo somos. ¿No crees que si uno vive, si uno hace lo que hace, si uno obedece a Dios, bueno, eso es bueno para nosotros, pero qué tal vivir para lo que a Dios le saca sonrisas? Para que en su cielo, delante de sus ángeles, haya gozo. Yo quiero vivir para eso. Qué precioso, ¿no? Aunque pensando en Anita ayer, ella se puso sus huequitos al final por agradarnos. Lloró cuando le hicieron tac y tac. ¡Ah! Pero después la consentíamos. Y se le veía su rostro decir, bueno, hice lo que mi papá le agradó. Sí, hermanos, esa es nuestra invitación hoy. Vivamos para lo que a Dios le complace. Dios le complace que alcancemos. ¿Estás invirtiendo? ¿Estás haciendo sacrificios claros que puedes contabilizar? Dime, que puedes cuantificar en tiempo, en dinero, para que otros puedan ser salvados. ¿Estás orando fervientemente por los no perdidos, por los no alcanzados? ¿Estás barriendo, por decirlo así, tu barrio, tus amigos, buscando oportunidades, diciendo, Señor, dame uno para Cristo o muero? Hermanos, creo que si nosotros tuviéramos la experiencia de bajar 5 minutos al infierno, mirar y volver a subir, creo que no haríamos más que vivir para que otros conocieran a Cristo. Esto es muy serio, queridos. Perdón que hable así como gritoncito, pero es que esto es muy serio. Estamos hablando de que tienes a Cristo y estás en su gloria, o no tienes a Cristo y estás en el infierno. Y eso puede implicar a tus padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos. Qué dolor, se los digo por experiencia propia, ver partir a un ser querido sin haberlo confesado, sin haberle visto confesar con su boca que Jesús es el Señor. No podemos quedarnos así. Segunda pregunta, ¿cómo imitamos a Dios en su amor por los perdidos? Ya la contesté. Investiga, relaciónate, busca. No, es que solo los que son misioneros o los ancianos o los líderes tienen que buscar a los perdidos. Mentira. Todos nosotros tenemos un llamado claro, concreto y contundente a ir y a ser discípulos a todas las naciones, discípulos del Señor Jesús. ¿Cómo estás imitando? También quiero aclarar esto. Perdido no solo es ese musulmán, ese ateo y ese hinduista que hay que llevarle el evangelio. No. Perdido puede ser un hermano que estuvo unos años y se fue. Y después viene arrepentido. ¿Cómo actuamos con alguien que ha pasado así? Cuidado, que es que él una vez se apartó o cayó. Fariseo. Si yo hiciera eso, sería fariseo. Si algún hermano se arrepiente y viene al Señor, debemos estirar nuestros brazos. Si el Señor le haya recibido, ¿quiénes somos nosotros para no recibir? Debemos extender nuestros brazos. ¿Para qué detalles? Un abracito. Venga, mi hermano, qué gozo verte a ti, qué alegría. Lo que ocasionó que te hayas apartado o caído,
Eso ya está solucionado en la cruz de Cristo. ¿Cuál es la tarea pendiente? Demasiado, queridos. Tenemos que orar. ¿Y cómo evitar actuar como fariseos y maestros de la ley? ¿Cómo evitar que no sentir ese gozo por personas que vuelven en el camino del Señor? Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Recordemos quiénes éramos nosotros sin Cristo. Oremos al Señor y así como Dios te ha perdonado a ti, perdona, pasa la página y sigue adelante para el Señor. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias porque viniste a salvar a lo que se había perdido. Lo hiciste en la persona de Cristo. Él fue nuestro sacrificio por el pecado. Gracias, Señor. Te pido que hagas de nuestras vidas que vivan para que haya gozo en los cielos, para alcanzar a los perdidos. Para eso fuimos salvados, para eso existimos. Úsanos, Señor, y anímanos a invertir nuestras vidas en aquello que te complace, te deleita. Invertir nuestras vidas en Cristo, en los que no han conocido a Cristo, en confiar en ti, invertir nuestras vidas y hacer esfuerzos y cambiar prioridades para que otros conozcan tu salvación, tus caminos. Oramos, Señor, por los hermanos que han estado aquí, se han apartado y se han ido. Señor, obra en sus vidas y danos el gozo de ver a personas que vienen aquí arrepentidos y sentir tu gozo y abrazarles y recibirles en la comunión y en el amor de Cristo. Oramos por tantas personas que por una prueba o un dolor se apartaron de ti y en este momento no te buscan, Señor. Búscalos y atráelos acá y úsanos, Señor, si es de ser posible, para que otros regresen a tus caminos y para que otros que no los conocen conozcan tus caminos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.